Muy buenos días, mi nombre es Carol Monsalve, soy del grupo 3 y como tema principal nos tocó la región amazónica. Nos dividimos todo lo que tiene que ver con la región amazónica en varios puntos y a mí me tocó el punto 2. Entonces yo voy a hablar acerca de la constitución del Amazonas, la constitución política. Gracias. Bueno, todo lo que tenemos que saber acerca de la Constitución amazónica, ¿qué es? La Constitución es un compendio de leyes y normas que mantiene el orden de un país, región o etnia. En este caso mantiene el civilismo de la región amazónica del sur de Colombia y para todos aquellos que enriquecen sus conocimientos, no es un misterio que el Amazonas, aparte de ser el 15 o 20% del agua mundial dulce, también es tan grande que no solo pertenece a nuestro país, es un lugar tan amplio y con una selva tropical tan húmeda que involucra 8 países. Una porción es de Colombia, pero también entre ellos Brasil, Venezuela y Ecuador. ¿Cómo y dónde se funda la Constitución Política del Amazonas? Pues esta se funda a partir de los años 1991. A partir de ahí era gran parte de los territorios nacionales del país, una entidad bastante discutida, pero eliminada con la distribución territorial de las nuevas constituciones políticas. Quien la nombró fue Francisco Orellada, europeo explotador de colonizaciones españolas y puso el territorio forestal bajo el dominio de la provincia de Popayán. Pero la independencia de las colonias españolas desató nuevas repúblicas más concentradas políticamente en la región andina. Luego, entre 1920 y 1930, Colombia y Perú legitimaban su frontera por medio de un tratado de Salomón Lozano, en el cual ambas repúblicas se repartían territorios entre los ríos de Caquetá y Napo y se le cede a Colombia la ciudad de Leticia, fundada por los colonos peruanos, perdón. Y ahora posee 2 municipios, Leticia y Puerto Nariño, y 9 corregimientos departamentales. Se entiende que las encabezadas municipales y corregimentales se encuentran sobre los ríos. Bueno, ¿cuál es su estructura política antes y después? Antes, en la Constitución de 1991 establece que estas áreas son imprescindibles, inenajenables e inebarcables y que consagran los derechos culturales y territoriales de las minorías étnicas. Después de 20 años, por los nuevos establecimientos constitucionales territoriales de las comunidades indígenas, se han desarrollado significativos procesos que reafirman su entidad cultural y el control de sus territorios. Bueno, sin embargo, no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso de amenazas y, y de graves afrentas con el conflicto armado, el narcotráfico, ¿qué más? La extracción ilegal de minería, los últimos gobiernos también, donde se pone a prueba obligatorio el cumplimiento de sus leyes. Bueno, ¿cuáles son algunas de sus leyes? Bueno, unas de sus leyes son: 1. Establece que el Estado Amazonas es un pueblo multiétnico y pluricultural. 2. Se garantiza la autonomía del Estado amazónico y se le da personalidad jurídica propia. 3. Organiza los poderes públicos del Estado, que incluye el derecho a un gobernador y un consejo legislativo. 4. Se respeta la diversidad de cultura, costumbres y lenguas. 5. Se garantiza educación en los idiomas indígenas de los pueblos. O sea que esta última ley habla acerca de que en los colegios promueven el lenguaje indígena, o sea, que les enseñan su propio lenguaje, depende de la cultura o su región. ¿Cuál es su capital? Bueno, ¿cuál es la capital del Amazonas? La capital del Amazonas es Leticia, está en el extremo del país y limita con otros departamentos. Está sobre la línea ecuatoriana. ¿Por qué Leticia es su capital? Primero que todo, Leticia es un municipio colombiano y es capital del departamento del Amazonas porque, a pesar de estar alejada de los principales centros urbanos del país, sin comunicación por carretera, constituye y conforma un nexo comercial importante con Brasil. ¿Cómo son sus suelos? Bueno, los suelos son húmedos y
de formaciones rocosas, pero nada buenos para el desarrollo agrícola, ya que presentan una acidez muy alta, como, como para que progresen y prosperen los cultivos, tales como el arroz, el maíz, ¿qué más? El plátano. ¿Por qué son ácidos? O sea, es una pregunta que tenemos que hacernos. Sí, bueno, ya sabemos que el Amazonas tiene unos suelos ácidos, pero ¿por qué lo son? Bueno, porque tienen gran riqueza minera, incluso oculta. Estos ácidos desprendidos a la tierra son de sus metales incluso invaluables y muy caros, como el oro azul, o mejor conocido como el coltán, tan caro y difícil de encontrar como el oro convencional. Este es una combinación de columbio y tantalio. Y este material fundamental es esencial para la fabricación de aparatos tecnológicos, como automóviles, celulares, etcétera. Así que sí. Bueno, entonces, ¿de dónde proviene su agricultura? Como la mayoría de los suelos del Amazonas no son aptos para la agricultura por su alto grado de acidez, solo en el departamento de Caquetá existen suelos fértiles para sembrar plátano, yuca, arroz, cacao, etcétera. Bueno, ¿cómo hacen para no tener discordia y desacuerdos financieros? Bueno, la Amazonía no tiene conexión directa con el comercio del Caquetá. Comparten enlaces financieros de trueque, dinero y comida, pero se distribuyen en los otros países, claro está, sin dejar su comida tradicional. Buenos días, mi nombre es José Alexander Gómez y soy del grupo 3 y a mi grupo le corresponde la región amazónica. Y el punto del cual me corresponde hablar a mí es la economía en la región amazónica. Pues bueno, la economía en el Amazonas colombiano pues es una bastante dinámica realmente, a diferencia de todas las de la región colombiana, porque al ser una zona forestal abundante en, por ejemplo, frutas, sus ríos con abundantes peces y animales, por así decirlo, tienen una extensión y selección de productos muy amplia. Y esta región no tiene un impacto significativo solo en Colombia, sino realmente en todo el mundo, a ser una de las más importantes a nivel mundial y también ser conocida como el pulmón del mundo, ya que es donde, bueno, es la zona forestal más grande conocida y es donde habitan millones y bueno, muchísimas especies de tanto animales como plantas, frutas y peces. Bueno, y en general la economía del Amazonas, de la región amazónica de Colombia, se basa pues en las prácticas pesqueras y agropecuarias. En las pesqueras sobre todo porque al tener pues unos ríos bastante grandes y extensos es de donde más provecho pueden llegar a sacar. Y en el sentido agropecuario al tener campos y hectáreas bastante extensas y grandes en las cuales criar ese tipo de animales. Y bueno, también cabe destacar que pues otra forma, pues por así decirlo, de economía del Amazonas es el ecoturismo, ya que al ser una zona rural bastante conocida, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es bastante linda al poseer una fauna y flora bastante inmensa y atractiva a simple vista, y eso llama la atención de muchas personas en todo el mundo, las cuales viajan hasta ahí solo a visitarla y a conocer ese lugar, porque es algo que realmente llama la atención. Bueno, otro ejemplo de forma económica en el Amazonas sería la agricultura, ya que por lo menos en décadas pasadas, ya hace bastante tiempo, solamente era, o bueno, solo consistía en la subsistencia y pues que hoy en día se ha tecnificado pues para poder garantizar una gran exportación de productos al respecto de que pues los agrícolas son los que más destacan en esa zona y los productos más destacados por ellos son el maíz, el arroz, el cacao, el plátano, la yuca y yuca brava, también conocida como la mandioca, y con amplios usos domésticos. Quiere decir usos domésticos, por ejemplo, curativos, decorativos o varios más. Y también por este lado, bueno, posee una colección de frutas exóticas
y que son solo cultivadas en estas selvas y en ningún otro lugar del mundo, y que pues estas frutas poseen grandes propiedades. Un ejemplo de estas frutas sería que pues una que es la más célebre y publicitada es el azaí, que es digna de mención porque es a la cual se le adjudica un gran número de propiedades nutricionales, curativas y terapéuticas. Y es una fruta que, a pesar de que se cultive aquí en Sudamérica, es bastante codiciada en Europa. Y bueno, ahora pues les voy a hablar un poquito sobre la pesca artesanal, que también es uno de los puntos más importantes sobre la economía en esa región, y que pues agradece su extensa actividad a los innumerables cuerpos de agua. ¿A qué me refiero con esto? A los peces y sí, los peces que encontramos en esa zona, que realmente son una cantidad inmensa. Uno de los peces, pues, bueno, no de los peces, sino las, por ejemplo, ¿cómo decirlo? De las especies que sacan a diario en una sola red, por así decirlo, que es una increíble cantidad, sobresalen las gaitamas, los bagres, sábalos y algunos de los peces más exóticos y gigantescos del mundo. Pero ya pues para finalizar mi punto, pues aquí la columna vertebral de la economía del Amazonas se encuentra en el punto de la comercialización de productos de consumo final. ¿Qué quiere decir esto? Es la exportación de los productos que pues ellos consiguen a la hora de cultivar, de pescar, etcétera, etcétera. Y esto es algo que realmente pues representa la mayor parte del bolsillo de los leticianos, considerando pues el agitado intercambio comercial que pues se puede evidenciar entre los países vecinos. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue todo por mi parte. Buenos días, mi nombre es Rosa María Ortega, pertenezco al grupo 3 que nos tocó la región amazónica y yo les voy a hablar sobre la población. En la Amazonía colombiana residen 960.239 habitantes, corresponden al 2.3% del total de la población nacional, el cual asciende a 42.090.502 habitantes. Censo General 2005, con los datos reportados por el DANE, se han consolidado las estadísticas de población para la región, para los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guanía, Guaviare, Putumayo y Baupés. Se incluye toda su jurisdicción para el departamento de Cauca sobre el municipio de Piamonto, para el departamento de Meta sobre el municipio de Macarena, para el departamento de Nariño ningún municipio, y para el departamento de Vichada sobre el municipio de Cumaribo. Esta población se encuentra especialmente asentada en los departamentos de Caquetá, con 404.896 habitantes, aproximadamente el 42% de la población total, y Putumayo con 299.286 habitantes, más del 31% de la población. En cuanto a la población indígena, asciende al 9% del total de la región. La mayor parte está concentrada en los departamentos de Putumayo con 37.896 personas, el 44% de la población indígena, y Amazonas con 18.673 personas, 22% de la población indígena. Por su parte, la población afrocolombiana representa el 3% del total regional. Se encuentra principalmente asentada en los departamentos de Putumayo con 12.126 personas, o sea el 43%, y Caquetá con 11.673 personas, o sea el 42%. En general, la información permite observar una creciente tendencia a la concentración de la población en las cabeceras departamentales y o corregimentales. Se resalta el mayor énfasis en aquellas unidades políticas administrativas donde históricamente se han consolidado procesos de colonización. Ahora, comparando en términos globales la población urbana respecto a la rural, se observa como registro mayor de la población en las áreas rurales, 54.4% en la Amazonía colombiana, que en general se caracteriza por ser altamente dispersa, dada su ubicación geográfica en dichos departamentos, mientras que la población en áreas urbanas asciende a 49.6% del total de la población regional. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Esteban Gospaduque, integrante del grupo 3, y el tema que nos tocó en general es la región amazónica o Amazonía, el cual yo voy a mencionar 7 costumbres principales de ellos, que son su gastronomía, festivales, ferias y fiestas, costumbres sociales y familiares, creencias religiosas, artesanía, danzas y medicina tradicional. Bueno, empecemos por la primera, que es gastronomía. Allá en la región amazónica, las costumbres alimenticias son consideradas muy exóticas debido a la preparación y el tipo de alimento que ellos usan. Por ejemplo, ellos consumen lomo ahumado de boa. Esto es una especie de serpiente gigante preparada con limón, vinagre y papas. También se le puede añadir otro tipo de condimentos. También comen mojojoy, que es un gusano de palma blanco y grande. Esto lo ingieren vivo, frito o asado. Cualquiera de las tres, ya sea del tipo de gusto de la persona que lo vaya a ingerir. Allá igualmente también comen hormigas mamíferas vivas, recién sacadas del nido o deshidratadas y molidas. También consumen tortuga, mico, danta, capíbara, tubérculos, plátanos y frutas que se encuentren ahí mismo o alrededor de la selva misma. Vamos por la segunda, que es ferias, festivales y fiestas. Bueno, allá celebrar fiestas es una costumbre con orígenes ancestrales y mixtos, ya que algunas son indígenas y otras coloniales. Por ejemplo, la semana anterior al miércoles de ceniza, ellos celebran los carnavales indígenas con desfiles, cantos y danzas alegóricas. También por otro lado, la fiesta de integración de las colonias se celebra anualmente en octubre, ya en menos de 2 meses. Esto es para reconocer las expresiones culturales típicas de los colonos que trajeron a la región. Vamos por la tercera, que es costumbres sociales y familiares. Bueno, allá por lo general, en los resguardos indígenas se imponen sistemas políticos y organización social denominados cacicazgos. Esto es como algo similar que pasa acá en la ciudad, que acá nos imponen unos sistemas políticos y organización social. Entonces, en eso somos muy similares. Pero esto allá se trata de un sistema jerárquico de relaciones sociales regidas por un cacique, curandero o líder de resguardo. Entonces, para tener este liderazgo hay que tener un buen poderío en sus manos. También allá el jerarca es el que impone las reglas, mientras los otros integrantes cumplen dedicándose a sus tareas asignadas. Entonces, como un tipo de jefe y trabajador, ¿no? De jefe y trabajador, ¿no? Diría yo. Cuarta, creencias religiosas. Bueno, allá en cada asentamiento hay especialistas mágicos y religiosos, conocidos como chamanes o curanderos. Ellos efectúan invocaciones místicas combinadas con preparaciones botánicas para la prevención y curación de enfermedades. También realizan celebraciones de rituales distintivos para iniciaciones, matrimonios, cosechas, muertes, entre otros. Bueno, estas personas principalmente como que se basan en una preparación del alma para luego en un futuro, en unos años, dedicarse a hacer para realizar este tipo de invocaciones o rituales para ayudar a la gente de su pueblo mismo. Quinta, artesanía. Bueno, allá la mayoría de indígenas amazónicos están involucrados de una u otra forma en la artesanía típica de esa misma región. Bueno, algunos consiguen elementos naturales necesarios para elaborar productos artesanales, otros lo fabrican mediante técnicas tradicionales heredadas y otros lo comercializan. Diría yo que esto es como un tipo de sector primario, secundario y terciario, donde
Ahí el primario es la exportación de los alimentos o del material mismo, el secundario la preparación y el terciario la comercialización. Por ejemplo, allá fabrican cortezas y tinturas vegetales que usan para fabricar objetos que los viajeros suelen llevarse, pues de recuerdo, como vasijas de cerámica y esculturas de madera, balso o palo sangre. La sexta, danzas. Bueno, allá cada danza tiene como su significado, el cual el bambuco es la danza de los ajuaneros, el suyuco la danza de los novios o el besnake son algunos de los ejemplos de las miles de representaciones dancísticas que hay en esta región colombiana. También pues suelen ser bailes de carácter profano y con mucha espiritualidad, propias de rituales ancestrales. Y bueno, vamos por la última, que es medicina tradicional. Bueno, pues como se sabe anteriormente, concluyendo, en las selvas amazónicas existen poblados indígenas que todavía elaboran medicamentos ancestrales, así como se representa la práctica de rituales llevados por chamanes para espantar malos augurios. ¿Qué quiere decir esto? Malos espíritus, malas energías o evitar la enfermedad y sufrimiento. Bueno, allá los medicamentos se crean a partir de las plantas maestras de la región, como la ayahuasca, las hojas de la guanábana, el mucuracá, la yerbaluisa y el diente de león o la ruda. ¿Qué podemos concluir de esto, de sus costumbres? Que esta región es, por así decirlo, bastante rico en plantas, ya que la extracción de estos mismos nos pueden favorecer de varias maneras. Por ejemplo, en la elaboración de rituales, en la medicina tradicional, ellos no usan más que plantas y bueno, entre otras cosas. Y esto fue todo. Muchas gracias. Actualmente podremos ver cómo este hermoso lugar está al borde de la amenaza, de la extinción, tanto vegetal como animal, y sus grandes ríos de flora y fauna. Ahí los dejo. En noticias nacionales, la Amazonía colombiana está inmersa en un preocupante panorama de deforestación que no solo amenaza con acabar la biodiversidad de ese extenso territorio, sino que pone en riesgo de genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el parque de Chiribiquete. Esta es la serranía del Chiribiquete, el parque natural más extenso de Colombia, con 4.3 millones de hectáreas bajo protección estatal. En julio de 2018 fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, y la idea es preservar su biodiversidad y riqueza cultural, con pinturas rupestres de más de 20.000 años de antigüedad. El parque ha sido por años el hábitat de especies nativas, árboles, variedad de fauna y comunidades indígenas en aislamiento voluntario, que hoy están en riesgo por la deforestación que día tras día va en aumento, como se observa en estas imágenes tomadas recientemente en un sobrevuelo realizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Tienen lotes mucho más grandes que antes, los procesos de tumba y de quema. Segundo, que además de ello hay una secuencia mucho más consecutiva de esas áreas de gran deforestación. Tercero, que hay una transformación mucho más rápida. El riesgo mayor es el genocidio de los pueblos en aislamiento voluntario. Botero explica las razones de esa grave amenaza. El problema que existe con el contacto no deseado con pueblos en aislamiento voluntario es que el sistema inmunológico de los pueblos en aislamiento no está diseñado para recibir y para estar en contacto con todas las enfermedades y todas las enfermedades que tienen y que cargan comúnmente las poblaciones, digámoslo, mestizas, colonas, blancas, que están hoy en día, digamos, en las zonas de colonización, por cuanto ese sistema no ha tenido, digamos, esa información genética para desarrollar su sistema inmunológico. Los indígenas vienen resistiendo y vienen defendiendo el territorio ancestral, el cual hoy en día son territorios ancestrales del pueblo indígena, y por eso hoy estamos luchando para que se respeten los derechos a la vida, al territorio. Las consecuencias de un contacto con estas comunidades podrían ser igual de fatales que las registradas hace más de 30 años con los Nucacmacú, quienes hoy están a punto de la extinción. Según el más reciente informe del IDEAM, el año pasado aumentaron en un 75% las alertas tempranas, con más de 40. Cerca de 2.000 familias las que están tumbando selva para sembrar coca o para tener propiedad. Y el otro fenómeno es que estas disidencias comienzan a promover la siembra de cultivos de uso ilícito. Para los expertos es necesaria la fijación de fronteras agropecuarias y acciones que eviten la continuación de este genocidio. El gobierno asegura que detener la deforestación es uno de los aspectos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso de la República.
Digo, rezar está bien, pero qué bueno unirnos, qué bueno presionar al gobierno para una respuesta. Colombia. Muchas gracias. Espero que este documental de todo mi grupo haya sido excelente y tenga una muy buena explicación. Y espero que se hayan concientizado acerca de lo que era y es actualmente la región amazónica